Bienvenido a un nuevo capítulo del libro Patriarcas y Profetas. Hoy, capítulo 9, la semana literal. La semana de la creación fue una semana literal de 7 días. 6 días empleó Dios en crear y el séptimo día, sábado, reposó, y luego bendijo ese día y lo puso aparte como día de descanso para el hombre. En la ley dada en el Sinaí, Dios reconoció la semana y los hechos sobre los cuales se funda. El sábado se tendría que guardar perpetuamente porque en 6 días Dios lo había creado todo y había reposado el séptimo día. Esta razón resulta plausible cuando entendemos que los días de la creación son literales. La suposición de que los acontecimientos de la primera semana requirieron miles y miles de años ataca directamente los fundamentos del cuarto mandamiento. Esta enseñanza es incredulidad en la forma más insidiosa y por lo tanto más peligrosa. Su verdadero carácter está disfrazado de tal manera que la sostienen y enseñan muchos que dicen creer en la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura no reconoce largos periodos en los cuales la tierra fue saliendo lentamente del caos. Por lo que se refiere a cada día de la creación, las Santas Escrituras declaran que consistía en una tarde y una mañana, como todos los demás días que siguieron desde entonces. Al fin de cada día, se da el resultado de la obra del Creador. Los geólogos alegan que en la misma tierra se encuentra la evidencia de que esta es mucho más vieja de lo que enseña el relato de Moisés. Han descubierto huesos de seres humanos y de animales, así como también instrumentos bélicos, árboles petrificados, etc., mucho mayores de lo que existen hoy en día, o que hayan existido durante miles de años, y de esto infieren que la tierra estaba poblada mucho tiempo antes de la semana de la creación de la cual nos habla la Escritura, y por una raza de seres de tamaño muy superior al de cualquier hombre de la actualidad. Semejante razonamiento ha llevado a muchos que aseveran creer en la Sagrada Escritura a aceptar la idea de que los días de la creación fueron periodos largos e indefinidos. Los que razonan con tanta seguridad en cuanto a sus descubrimientos no tienen una noción adecuada del tamaño de los hombres, los animales y los árboles antediluvianos, ni de los grandes cambios que ocurrieron en aquel entonces. Los vestigios que se encuentran en la Tierra dan evidencia de condiciones que en muchos casos eran muy diferentes de las actuales, y mediante la historia del diluvio la inspiración ha explicado lo que la geología sola jamás podría desentrañar. El diluvio sepultó hombres, animales y árboles de un tamaño mayor de lo que hoy vemos. Quería Dios que el descubrimiento de estas cosas estableciera la fe de los hombres en la historia sagrada, pero en su incredulidad, los hombres usan mal lo que Dios ha dado para su beneficio. Una de las estrategias de Satanás es hacer que la gente acepte las fábulas de los incrédulos para negar lo que ha sido claramente revelado. Especial esfuerzo hace contra el cuarto mandamiento porque señala claramente al Dios vivo, creador del cielo y de la tierra. Frente al claro relato bíblico, algunos realizan un esfuerzo constante para explicar la obra de la creación como resultado de causas naturales. También hay quienes se oponen al estudio de investigación de las profecías, especialmente las de Daniel y del Apocalipsis, diciendo que estas son tan oscuras que no las podemos comprender. Pero estas mismas personas reciben ansiosamente las suposiciones de los geólogos. El texto afirma que las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. La ciencia humana no puede saber en forma precisa la forma en la que Dios llevó a cabo la obra de la creación. Su poder creador es tan incomprensible como su propia existencia, pero Dios ha permitido que raudales de luz sean derramados sobre el mundo. El problema llega cuando los hombres de ciencia tratan estos asuntos desde el punto de vista meramente humano, llegando a conclusiones erróneas. Especular más allá de lo revelado puede llevarnos a dejar de lado la palabra de Dios, y eso equivale a viajar sin carta de navegación, o sin brújula, en un océano desconocido. Aun las personas inteligentes, cuando se ven incapacitadas para explicar al Creador y sus obras mediante leyes naturales, consideran la historia bíblica como algo indigno de confianza. Los que dudan de la certeza de los relatos del Antiguo y del Nuevo Testamento serán inducidos a dar un paso más y a dudar de la existencia de Dios, y luego, habiendo perdido sus anclas, se verán entregados a su propia suerte para encallar finalmente en las rocas de la incredulidad. Estas personas han perdido la sencillez de la fe. Debe existir una fe arraigada en la divina autoridad de la santa palabra de Dios. La Sagrada Escritura no se ha de juzgar de acuerdo con las ideas científicas de los hombres. Los escépticos pretenden encontrar contradicciones entre la ciencia y la revelación, pero cuando se entienden correctamente, se las nota en perfecta armonía.
Toda verdad, ya sea en la naturaleza o en la revelación, es consecuente consigo misma en todas sus manifestaciones. En la palabra de Dios hay muchas interrogaciones que los más versados eruditos no pueden contestar. Se ha generalizado mucho la idea de que Dios está restringido por sus propias leyes. De hecho, al no comprender las leyes de Dios ni su poder infinito para hacer efectiva su voluntad mediante ellas, los hombres llegan a no creer en lo sobrenatural. Afirman que la materia posee poderes vitales, que se le impartieron ciertas propiedades y que se la dejó luego actuar mediante su propia energía inherente. Sostienen que las operaciones de la naturaleza se llevan a cabo en conformidad con leyes fijas, en las cuales Dios mismo no puede intervenir. Esta es una ciencia falsa y no está respaldada por la palabra de Dios. La naturaleza es la sierva de su creador. La naturaleza atestigua que hay una inteligencia, una presencia y una energía activa que trabajan dentro de sus leyes y mediante ellas. La obra de la creación de Dios está terminada y toda palpitación del corazón es una evidencia del completo cuidado que tiene de todo lo creado aquel en quien vivimos, nos movemos y somos. No es en virtud de alguna fuerza inherente que año tras año la tierra produce sus abundantes cosechas y que continúa su movimiento alrededor del sol. La mano de Dios dirige los planetas y los mantiene en su puesto en su ordenada marcha a través de los cielos. Toda criatura viviente, desde el diminuto insecto hasta el hombre, dependen diariamente de su divina providencia. Según las hermosas palabras del salmista, todos ellos esperan en ti, para que les des la comida a su tiempo. Tú les das y ellos recogen. Abres tu mano y se sacian de bien. Dios es el fundamento de todas las cosas. Toda verdadera ciencia está en armonía con sus obras. Toda verdadera educación nos guía a obedecer a su gobierno. La ciencia abre nuevas maravillas ante nuestra vista, se remonta alto y explora nuevas profundidades, pero de su búsqueda no trae nada que esté en conflicto con la divina revelación. La ignorancia puede tratar de respaldar puntos de vista falsos con respecto a Dios valiéndose para ello de la ciencia, pero el libro de la naturaleza y la palabra escrita se iluminan mutuamente. De esa manera, somos guiados a adorar al Creador y confiar con inteligencia en su palabra. Ninguna mente finita puede comprender plenamente la existencia, el poder, la sabiduría o las obras del infinito. El escritor sagrado dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? En longitud sobrepasa la tierra y es más ancha que el mar. Los intelectos más poderosos de la tierra no pueden comprender a Dios. Los hombres podrán investigar y aprender siempre, pero habrá siempre un infinito inalcanzable para ellos. Sin embargo, las obras de la creación dan testimonio de la grandeza y del poder de Dios. El salmista declara: «Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos». Y Pablo afirma: «Lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas creadas». Es maravilloso, querido oyente, saber que somos criaturas creadas con un propósito por un Creador maravilloso. Seguimos aprendiendo de su amor con este podcast de Patriarcas y Profetas. Siguiente capítulo: La Torre de Babel.